Bienvenidos y ahora le doy el pase al doctor. El doctor Hugo Madariaga es médico cirujano y tiene especialidad en reumatología. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Reumatología Filial Sur. Es asesor médico también de APOPSO Perú. Lo consideramos asesor médico de APOPSO Perú. Nos ha apoyado en algunas actividades anteriores también. Así que, doctor, le doy la bienvenida. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y les pido, sí, por favor, que mantengan sus audios en silencio para poder escuchar atentamente la charla del doctor, y al final vamos a poder responder algunas dudas, algunas consultas. Y cualquier consulta que tengan, comentario, pueden ir escribiéndolo en el chat, y al final de manera ordenada les vamos a ir respondiendo. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Van a disculpar el tiempo de demora, pero siempre pasan cosas, como les decía, pero no se van a arrepentir. En verdad, este es un tema bastante interesante cuando me invitaron, y es un tema bastante técnico. Tienen que entender de que esto inclusive está en discusión con especialistas, con gente que ve la parte de gobierno, la parte técnica. La DIGEMIT tiene que ver mucho con las leyes, ya que como son muchos medicamentos de diferente origen y está en juego la salud del paciente, no es tan fácil aceptar o adoptar cualquier nuevo medicamento, sea innovador o sea... El término correcto, por más que parezca extraño, se llama copia. Es el término correcto que deberíamos usar, no genérico ni otro tipo de palabra. El término correcto es copia, y que sea copia no significa que sea malo de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción, básicamente mostrándoles que psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria como definición, y otra definición de artritis psoriásica como enfermedad inflamatoria crónica articular de personas que tienen psoriasis. En verdad, lo pongo estas dos definiciones ahí siendo un poco sarcástico, por así decirlo, porque ustedes saben bien claro que esta es una enfermedad inflamatoria sistémica. No solamente es un problema de piel o articulaciones, tiene mucho compromiso. La artritis, como ustedes lo saben, lo dije en varias charlas, lo compromete el 30% de pacientes con psoriasis. De no tratarse, lamentablemente, muchas formas pueden ser discapacitantes, alteran la calidad de vida, tiene muchas formas de presentaciones, comprometen articulaciones axiales como la columna, cuello, espalda, cintura, comprometen articulaciones periféricas, además de esto tendones, zonas, partes blandas a nivel de lo que son los dedos. También hay otros compromisos a veces no reconocidos. La psoriasis puede comprometer las uñas, además de o exclusivamente las uñas. También puede comprometer a nivel intestinal, produce dos formas de enfermedad inflamatoria intestinal, como es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. A nivel de ojo puede haber un compromiso ocular, la parte anterior, que es una uveitis anterior. Entonces, estarán de acuerdo que sí, efectivamente, la definición se queda corta, es una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿de acuerdo? Y si vemos que aquellos pacientes que tienen psoriasis tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades metabólicas, es decir, el hecho de tener psoriasis les aumenta el riesgo de tener diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, sufrir de enfermedades cardíacas o tener mayor riesgo de neoplasias. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso, los objetivos de tratamiento de sus dermatólogos, reumatólogos o quien esté a cargo, tienen que ser controlar la enfermedad al 100%, llevarlos a la remisión. Entonces, a partir de estas diapositivas se entenderán que efectivamente la psoriasis y la artritis psoriásica son enfermedades inflamatorias sistémicas. Sabiendo eso un poquito de epidemiología, es bueno entrar en calor siempre. Saben que la prevalencia de psoriasis en países que tienen mayor desarrollo o tienen mayor estadística es de 3%, se calcula en el Perú 2%, y basado en algunos criterios diagnósticos, 1 de cada 3 pacientes con psoriasis sufre artritis psoriásica. La incidencia va de 30 a 100 casos por 100.000 personas. 15% de pacientes con psoriasis evaluados por dermatólogos no les hacen el diagnóstico de artritis psoriásica. La psoriasis precede a la artritis generalmente en 10 años, pero en el 15% pueden presentarse juntas, o el compromiso articular puede preceder a lesiones de la piel en un 15% de los pacientes. La típica forma de psoriasis, pero entender que hay mucha variedad de formas de psoriasis, formas que hacen muy difícil el diagnóstico muchas veces o que son confundidas por otros especialistas, o el mismo paciente puede tener psoriasis y confundirse, creer que es hongo, creer que es caspa, creer que es alergia, cualquier cosa, y en verdad sufre una enfermedad psoriásica. Y entender, como les dije en varias oportunidades, el factor de riesgo más importante para un paciente con psoriasis
el riesgo de que desarrolle artritis psoriásica es el compromiso de uñas, ¿no? Y a veces pasa desapercibido pensando que es micosis o hongo de las uñas, sobre todo a nivel del pie. De las formas de artritis psoriásica, como ya conocen, hay 5 formas: la interfalángicas distales, la poliarticular, muy parecida a la artritis reumatoide, la oligoarticular, que son menos de 5 articulaciones, generalmente comprometen miembros inferiores, la forma de espondiloartritis, un tipo de compromiso axial, pacientes con psoriasis que sufren de dolor lumbar y asumen que es por el sobrepeso, por mala fuerza, por el tipo de trabajo, y en verdad están ya comenzando con un tema de una artritis psoriásica. Felizmente, como les dije muchas veces, menos del 5%, la forma de artritis mutilante, es una forma agresiva, obviamente, es una forma final de enfermedad inflamatoria crónica no tratada, teniendo en cuenta también ustedes como pacientes de que esta enfermedad puede afectar algunas zonas que se llaman las entesis, como puede ser el tendón de Aquiles, como pueden ver aquí en esta imagen, o la fascia plantar, como pueden ver en la imagen, dolor, doctor, me duele el talón, ¿no? Y en verdad podría ser el inicio de una enfermedad. La dactilitis, que la conocida como dedos en salchicha, que es que vemos que es el taco, que es un juanete, que es ojo de gallo, que el zapato me aprieta, y en verdad es una manifestación ya de la enfermedad. Entender que tanto en psoriasis como en artritis psoriásica, la fisiopatología es muy compleja, en verdad. Desde su inicio, el gatillante a nivel intestinal, pasando a nivel de lo que son el órgano, la articulación o la centesis, intervienen muchas proteínas inflamatorias, ¿de acuerdo? Como pueden ver ahí. Estas mismas proteínas intervienen también a nivel de piel para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, es importante de que dentro del tratamiento se han visto muchos blancos terapéuticos muy interesantes para combatir la enfermedad. Se han visto también a nivel articular que estas mismas proteínas son las mismas presentes en piel, intestino, ojo, en otro órgano, como en la centesis. Entendiendo esto, hay que ver que para sufrir artritis psoriásica o psoriasis hay una base genética que ya se habló en su momento, que hace que el paciente esté predispuesto a sufrir la enfermedad, y definitivamente hay un estrés del medio ambiente que hace que aquella persona que tiene predisposición genética desarrolle esta enfermedad o estas enfermedades. Entonces, mencionando brevemente, viendo, sabemos y llegamos a un punto muy importante, que en psoriasis como en artritis psoriásica hay necesidades insatisfechas. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver, sabiendo de que 1 de cada 3 de pacientes con psoriasis sufren de artritis psoriásica, los síntomas iniciales pueden ser leves y el mismo paciente no le da importancia, o el médico a lo que consulta o el dermatólogo en muchos escenarios no le da mucha importancia, pudiendo en el tiempo muchas formas ser una enfermedad discapacitante y disminuir la calidad de vida. Puede ver una enfermedad severa con grandes erosiones articulares, y se ha visto que un paciente que recibe tratamiento, inclusive con tratamiento, un buen porcentaje puede seguir avanzando la enfermedad. En algunas formas de reumatismos, por así enfocarlo, por ejemplo en espondiloartritis, que es primer de la psoriasis, muchos pacientes de enfermedad se duermen y no molesta por muchos años. En artritis psoriásica generalmente no pasa eso. Cuando se instala la enfermedad, y si yo no trato, no voy a cambiar la historia natural, la enfermedad tiende a ser más progresiva en el tiempo. Dentro de esto vamos a ver de que demoramos mucho desde que el paciente presenta psoriasis, o en el caso de reumatólogo, artritis psoriásica, más o menos pasan 3 años para que sea un diagnóstico definitivo, ya sea por lo confusional que pueden ser los síntomas, ya sea por los síntomas que no sean del todo típicos del paciente, o que el paciente no acuda a una atención primaria desde un inicio, o a que el médico de atención primaria no le reste importancia a las lesiones de piel o articulares, pero pasan más o menos 3 años desde el inicio de los síntomas articulares a los inicios de síntomas de piel de la enfermedad. Como ustedes saben, o muchos de ustedes estarán en tratamiento, el Methotrexate es un buen tratamiento, tanto para el compromiso de piel articular, pero en verdad es un tratamiento que fue extrapolado, en verdad, de otras enfermedades reumáticas. En verdad, desde un inicio no hubo estudios controlados para demostrar la eficacia de esta. Dentro de esto se ha visto que va desarrollando el tiempo y se siguen creando nuevos tipos de tratamientos, ¿de acuerdo? Y lo que sí se ha visto, tanto por la enfermedad como tanto como por los pacientes, muchos de los pacientes con psoriasis y artritis psoriásica abandonan fácilmente el tratamiento. Cuando se estudió esto de enfermedades crónicas, se vio que los pacientes que son menos adherentes al tratamiento, es decir, aquellos que cumplen menos el tratamiento, son aquellos pacientes con psoriasis o artritis psoriásica. Viendo que estas cifras, que muchos pacientes que ya estaban con terapia biológica, casi un poco de menos de la mitad siempre están después de un segundo o un tercer biológico en el transcurso del tiempo, ¿no?
Entonces, muchas encuestas que se hicieron justamente a pacientes a nivel multinacional refieren que más de la mitad de los pacientes creen que los tratamientos actuales son complejos, ya que tienen miedo, ansiedad a las inyecciones, tienen miedo a los efectos adversos, tienen miedo a algún inconveniente personal o idiosincrático con respecto al medicamento, creen que los tratamientos tópicos son difíciles de cumplir, les cuesta mucho, les es muy dificultoso el monitoreo por laboratorio, les causa dolor, disconfort, falta de pérdida de eficacia. La mitad de los pacientes creen que el tratamiento no es mejor que la enfermedad y casi todos creen que debe haber un tratamiento mejor en algún punto de la enfermedad. Miren, las cifras son importantes. Miren, pacientes que están en tratamiento con artritis psoriásica, solamente la mitad cumplen el tratamiento, casi la mitad interrumpen el tratamiento. Agüita, toma agüita. ¿Qué hago? Toma agua. Ven acá. Apagamos los micros, por favor. Gracias. Muchos de los pacientes, entonces, no cumplen del todo el tratamiento. Eso se vuelve algo importante, difícil para el tratamiento, los objetivos que queremos lograr el médico o los pacientes. Dentro de esto, aquí les muestro en esta diapositiva todo el arsenal terapéutico que tenemos. ¿De acuerdo? Estos son todos los tratamientos que tenemos para la artritis psoriásica, como pueden ver, a diferentes niveles, DIMAR sintéticos, biológicos, anti-TNFs, no anti-TNFs, pequeña molécula, acá habría que agregar de repente el tofacitinib, que ya tiene aprobación para artritis psoriásica, baricitinib, que ya tiene estudios de fase 3, y es cuestión de tiempo para que sea aprobado, un paracitinib y otros medicamentos más. Entonces, como pueden ver, en esta enfermedad, tanto psoriasis como artritis psoriásica, es donde más se está avanzando. Cada vez existen mejores tratamientos, hay mejores armas innovadoras para tratar la enfermedad y siguen habiendo más, obviamente por dos motivos. Número uno, por la gran cantidad de pacientes de que no responden a tratamientos de primera línea o a lo que les acabo de mencionar, la poca adherencia a los pacientes. Ya tenemos tratamientos vía oral sintéticos, subcutáneos sintéticos, biológicos endovenosos, biológicos subcutáneos. Estamos regresando a la nueva era de medicamentos sintéticos dirigidos de pequeña molécula que han vuelto a la vía oral. Entonces, ya hay muchas alternativas actualmente para ofrecer a un paciente dependiendo del escenario individual de cada paciente. ¿De acuerdo? Dentro de esto, siempre les decía de que la alternativa terapéutica o como médicos le podemos ofrecer a los pacientes no es algo, una opinión personal o una experiencia personal. Básicamente tenemos lineamientos internacionales que año a año se van actualizando para poder tratarlos a ustedes como pacientes y ofrecer la mejor opción posible para ustedes. Entonces, ya entendiendo la problemática del tratamiento en pacientes con artritis psoriásica, no sé si alguien les habrá dicho, pero quería mostrarles más o menos a qué se refieren con terapia biológica, a qué se refieren con terapia sintética. Terapia sintética es a cualquier medicamento, pastilla, tableta, inyección, solución, polvo, inhalador, cualquier forma de inyección que sea creado sintéticamente, que es un químico. Acá les hago una analogía. Un medicamento sintético mira, tiene una aspirina, lo pongo como ejemplo a mano izquierda, es como un átomo, es que compare un barco pequeño, ¿sí? Como ven ahí. Si yo comparo con un biológico, el biológico es una proteína, es una estructura compleja, y voy a comparar 21 átomos que tiene una aspirina contra 25.000 átomos que tiene un anticuerpo monoclonal. Coloco ahí un buque, ¿no? O puede ser un crucero de repente, para tener la analogía, el gran tamaño que tiene una proteína versus un sintético. Y dentro de esto también no solamente comparar el tamaño, hay que comparar la complejidad. Si ustedes ven la aspirina, son 21 átomos. La aspirina le giro a la derecha, a la izquierda, la muevo, la volteo, sigue siendo aspirina. Es como una bicicleta, tan complejo su mecanismo como una bicicleta. Si yo aumento la complejidad y me voy hacia el lado derecho, hacia un medicamento biológico, es muy distinto, es como un jet. El jet es mucho más complejo que una bicicleta, tiene un sistema electrónico, eléctrico, mecánico, aerodinámico, es mucho más complejo que una bicicleta. Igual es una proteína. Es decir, si una aspirina la volteo hacia arriba, hacia abajo, la volteo, repito, sigue siendo una aspirina, pero el biológico no. Al ser una proteína, ¿de acuerdo? Si ven ahí que es como 21.000 bolitas, como pueden ver, si una bolita la muevo a la derecha, a la izquierda, la proteína cambia su conformación y deja de funcionar. ¿De acuerdo? Entonces es muy complicado hacer una copia de un biológico.
porque no me basta que sea la misma estructura, basta que haya una pequeña modificación y de repente esta proteína puede causarme un efecto adverso o de repente esta proteína puede dejar de funcionar. Entonces, dentro de esto nacen varios conceptos que deberían saberlos ustedes como pacientes, ¿no? El concepto de bioequivalencia. El concepto de bioequivalencia nace básicamente a partir de lo que vendría a ser los medicamentos sintéticos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para que tengan una idea, porque siempre se van a preguntar ustedes, ¿por qué cuesta tan caro un medicamento? ¿Por qué me recetan tan caro? ¿Qué pasó en el camino? Para que un laboratorio X desarrolle un medicamento nuevo, sea un antihipertensivo, sea metrotrexate, lo que fuese, más o menos invierten 1 billón de euros, ¿sí? Es una fortuna lo que invierten los laboratorios en el desarrollo de un solo medicamento. Entonces, ya que invirtieron esa cantidad de dinero, las leyes mundiales o las normativas internacionales hacen que este medicamento tenga la exclusividad un determinado tiempo, dependiendo de cada país, puede ser 6, 7, 5 o 10 años. Entonces, durante este tiempo que el medicamento descubierto nuevo, que demostró ser eficaz, tiene todo este tiempo para recuperar su dinero. Y obviamente lo hace y gana mucho más, y es un negocio para él. Pero una vez terminada su patente, dependiendo nuevamente de la regulación, 5, 6, 7, 8 o 10 años, otros laboratorios pueden fabricar este medicamento innovador. Lo pueden producir. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, lo pueden producir a un precio más barato. ¿Por qué? Porque número uno, ya no tienen que invertir nuevamente, o sea, no tienen que volver a descubrir la pólvora está descubierta ya, simplemente tienen que producirla. Entonces, lógicamente, por costos es mucho más económico que el genérico. Más o menos para que tengan una idea, si una molécula pierde la patente y si 4 laboratorios deciden hacer copias, de acuerdo de esto, el precio del medicamento baja al 40%. Si 10 laboratorios deciden hacer una copia, el precio baja hasta un 25%. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante. No solamente importante el tema de costos, porque es importante para el costo, para un sistema de salud. Si yo soy de salud y soy CIS, a mí me conviene que haya copias del medicamento, porque de esta manera voy a comprarlo a precio más barato. Si yo soy paciente individual y me voy a comprar a la farmacia un AINE como el Etoricoxib, por ejemplo, que pierde la patente un laboratorio y salen 60 copias de esto, de lo que costaba 8 soles, yo puedo comprar un Etoricoxib en 1 sol. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante que haya más compañías farmacéuticas que produzcan el medicamento. Sí es importante que haya copias del producto, ¿de acuerdo? Para que tengan una idea, porque también hay un concepto. Como somos peruanos, a nosotros nos mandan las copias. Como somos peruanos, a nosotros nos pasa. En Estados Unidos, 75% de los medicamentos dispensados en clínicas, hospitales, en consultorio, son copias, o llamadas genéricas, si ustedes desean, ¿de acuerdo? Uso usted copia, pero acá genérico tenemos la idea de que es un medicamento que no tiene marca y que no tiene valor, pero son temas ya propios de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, para un sistema de salud es mejor tener muchas copias en el mercado, ya que abarato costos de tratamiento. Y ya les voy a decir en un momento más que gano abaratando costos de medicamento. Entonces, la pregunta, doctor Madariaga, ¿todos los genéricos son copias? ¿Todas las copias son iguales a los originales? La respuesta es sencilla y una sola palabra lo describe, bioequivalencia. La palabra bioequivalencia es lo que me va a definir básicamente cuando un medicamento es igual al original. ¿De acuerdo? Bioequivalencia. Tengan grabado esto. Dentro de esto, entonces, yo puedo decir que 2 productos son bioequivalentes cuando son equivalentes farmacéuticos y tienen la misma biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Se los explico fácilmente. Cuando yo tomo un medicamento vía oral, ¿de acuerdo? Un medicamento que tenga una concentración, digamos, de 10 miligramos, ningún medicamento vía oral se absorbe el 100%, ¿de acuerdo? Se absorbe 10, 15, 20, hasta 60% de los mejores escenarios, probablemente. Entonces, si yo tomo una pastilla X que tiene 10 miligramos, solamente se va a absorber, por ejemplo, el 50% de una pastilla X. Entonces, mi biodisponibilidad es de 50%.
Es decir, 50% de la pastilla tomada va a llegar a la sangre. Es decir, si tomé una pastilla de 10 miligramos y mi biodisponibilidad es 50%, significa que va a llegar a la sangre 5 miligramos. ¿De acuerdo? Entonces, para entender el sistema de bioequivalencia, primero, hablando antes del porcentaje, tiene que tener la misma composición. Me explico. Si el laboratorio original hizo un medicamento X en forma de cápsulas y un laboratorio X saca la misma presentación en forma de tabletas, entonces ya no es bioequivalente. Tiene que ser la misma composición. Número 2, tiene que ser la misma forma farmacéutica. Si vino en cápsulas, si es en ampollas, es en ampollas. Y el tercer regla es que sea bioequivalente, lo que les estaba mencionando. Entonces, ¿yo cómo sé que es bioequivalente? Fácil, de esta manera. Hago una prueba, básicamente, una prueba sencilla de hacer. Se toman más o menos un promedio de 20, 30 pacientes y se hacen tomar la droga original, el medicamento original. Dado el tiempo de vida de absorción, entonces yo puedo definir qué porcentaje del medicamento llegó a la sangre. Regreso a mi ejemplo. Tenía un medicamento de 10 miligramos, tomé el medicamento y en 2 horas yo le doso en sangre qué porcentaje hay. Si hay 5 miligramos, entonces la biodisponibilidad de este medicamento original es 50%. Entonces, si yo traigo una copia X del medicamento y hago la misma prueba, y si el porcentaje está entre el 80 y el 120% de la misma cantidad del original, yo digo que es bioequivalente, como acá en el ejemplo que les pongo en arriba. Si la cantidad de la concentración que dosé en sangre de la copia X del original se encuentra entre un 80 y 125%, digo que es bioequivalente. Si tiene menos del 80% del porcentaje del medicamento original o más del 125%, digo que no es bioequivalente. Algo sencillo. Ese tenemos un problema en el país porque, por ejemplo, para Estados Unidos no aceptan ninguna copia que no sea bioequivalente. Lamentablemente que en el Perú se acepta por normativas nuestras propias muchos medicamentos, basta que tengan la misma composición, pero que no tengan estudios de bioequivalencia. Entonces ustedes preguntan, ¿no? Doctor, ¿el genérico es igual que el original? La respuesta sería, si es que ese genérico es bioequivalente, sí es igual que el original. Esa sería la respuesta. Entonces no todos los genéricos son iguales. Por eso cuando decían un medicamento que no es el original, sería bueno intervenir o saber, o el médico saber de que si es que es bioequivalente. En Estados Unidos, repito, no aceptan copias que no sean bioequivalentes. Y esto es algo que ya está estipulado en todas las guías o normativas internacionales en Europa, en Estados Unidos. Entonces, hasta ahí yo puedo opinar o decir con respecto a medicamentos sintéticos. Pero cuando paso a medicamentos biológicos, proteínas, hablo de insulina, hablo de vacunas, hablo de anti-TNFs, la cosa cambia. Yo no puedo hablar de bioequivalencia porque es una proteína. Yo no puedo hablar de absorción, porque acuérdense que la mayoría de biológicos yo no los puedo usar vía oral, porque los digiero en el estómago. La mayoría de estos son para uso subcutáneo, intramuscular, endovenoso, porque son proteínas y para que no se desnaturalicen no deberían pasar por la vía oral. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo no puedo hablar de biodisponibilidad con un biológico. Lo que se habla es de ser un biosimilar. Entonces, en un sintético no hay mucho cambio porque les había mostrado, como el ejemplo de la aspirina, que son solamente 21 átomos, una estructura muy simple y sencilla. Pero cuando les puse el ejemplo de un anti-TNF, de un biológico, digamos que era 21.000 átomos, una estructura muy, muy compleja. Y como les mencioné, si basta que mueva un átomo hacia la izquierda, hacia la derecha, cambia toda la conformación de la proteína y ya no es lo mismo. Entonces, acá ya no adoptamos el término de lo que es bioequivalente, adoptamos el término que es biosimilar. Biosimilar, ¿de acuerdo? Entonces, para ser biosimilar, ya no tengo que hacer pruebas de absorción,
porque como mencioné, ni siquiera son vía oral. Tengo que hacer estudios clínicos. Yo demostrar, comparar al biológico original con el biológico copia y demostrar que tenga la misma eficacia y el mismo número de eventos adversos, no que sea ni inferior ni que tenga más eventos adversos. Si un medicamento biológico tiene una eficacia y eventos adversos con un 80% de similaridad, yo hablo que es un biosimilar. Es decir, yo no podría adoptar un biológico que no tenga estudios de biosimilar, porque si bien es cierto, la estructura es igual, pero nadie me garantiza que va a ser eficaz para el tratamiento. Regresamos al mismo escenario. Pero doctor Madariaga, ¿por qué acá al Perú están trayendo biosimilares y no traen los originales? Nos agarran de pescados, somos de tercer mundo. No, miren las cifras que les traigo. A nivel, por ejemplo, de biosimilares, por ejemplo, les traigo diferentes medicamentos. Adalimumab en Canadá, en Europa, en Japón, utilizan biosimilares. Insulinas, mismos países. El infliximab fue el primer biológico que se produjo biosimilar en reumatología en el año 2012. Y como pueden ver, así se han usado muchos medicamentos biosimilares, como pueden ver aquí. El tema va más con el tema de la normativa, ¿no? Por ejemplo, lo que los países que están en azul son aquellas entidades reguladoras que ya tienen una regulación bien clara sobre biosimilares. Como pueden ver, está toda Europa, está Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, veo por ahí Colombia, Chile, Argentina. Y los que están en rojo son aquellos que todavía están en desarrollo, no lo tienen bien claro o no lo han estipulado del todo tan claro y lamentablemente estamos pintados ahí peruanos por nuestra regulación, que todavía estamos aceptando copias de biológicos que no tienen estudios de biosimilaridad. ¿De acuerdo? Tenemos otros países como por ejemplo África que no hay regulación, entonces hay un tema bastante complicado en ese sentido, y Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que sufrió mucho por el tema de la compra del Estado de muchos productos biológicos que no eran biosimilares, ¿no? No solamente en reumatología, en oncología también sobre todo. Entonces, ¿qué tan difundido está eso? Fíjense, miren, en oncología, que nos llevan bastantes años con respecto a reumatología en lo que es terapia innovadora, pueden ver, tomemos como ejemplo en Europa, la mitad de los medicamentos biológicos para cáncer son biosimilares. La mitad. Y eso está aumentando cada vez más. Obviamente, como mencionaba, las ventajas de tener copias. Si vemos acá el número de biosimilares, va a variar según cada país. Si bien es cierto, en toda Europa se utilizan, pero cada país tiene diferentes porcentajes, como pueden ver ahí, del uso de biosimilares, ya que también tienen regulatorias propias, independientemente de la EMA. Y miren cómo ha ido el precio. En el año 2016, que habían pocos biosimilares, vimos que la aparición de biosimilares redujo el 20% el precio de los biológicos. Pasó el tiempo, en el año 2017, 2018, 2019, y la reducción ha ido aumentando. Y en el 2020, gracias a la aparición de biosimilares, se ha reducido el precio de los biológicos hasta un 40%. Esto es muy beneficioso para cualquier sistema de salud. Se redujo a nivel de Estados Unidos, desde la aparición de los biológicos, reducen sus costos de 250 billones de dólares por año, gracias a la aparición de biosimilares. Algo muy parecido pasa en el Reino Unido, Alemania, Italia, España, que tienen cifras epidemiológicas que han reducido 50 billones de euros los gastos gracias a la aparición de biosimilares. Y como pueden ver aquí, cada vez están siendo más utilizados en diferentes especialidades, como mencioné, oncología más, de ahí siguen los gastroenterólogos y de ahí los reumatólogos. Probablemente reumatología ya para el año 2020 haya ganado a gastroenterología enormemente con el uso de biosimilares. Pero díganme algo, o sea, yo como paciente, a mí que me interesa que sea original, yo quiero el original, no quiero una copia. No, todo lo contrario. Número uno, se vio que para ningún sistema de salud, los mejores suizo, canadiense, europeo, no era sostenible mantener tratamientos tan caros con el original. Se llegó a un punto estadístico que se vio que ya no iban a poder seguir subvencionando el tratamiento de biológicos, pero gracias a los biosimilares, ahora sí es sostenible en el tiempo. Punto número 2, ese dinero o hay mayor oportunidad
para tratar más pacientes. Es decir, con un biológico, para un sistema de salud me refiero, con un biológico yo podía tratar un paciente. Ahora, gracias a los biosimilares, yo ya con el mismo dinero, ya sea por mi seguro privado, mi seguro de salud, podría tratar a 2 o 3 pacientes. O sea, hay mayor oportunidad para los pacientes. ¿De acuerdo? Hay mayor autonomía para la prescripción. Ejemplo, la realidad actual. Por ejemplo, cuando yo hacía la residencia en Lima, usar un biológico en el Remaliati, en el Almenara, era como pedir una entrevista con Vizcarra, ¿no? Se hacían documentos, eran rechazados, el paciente seguía en la enfermedad activa y el paciente le aprobaban en 6, 9 meses. Cuando comienzo a utilizar terapia biológica en la ciudad de Arequipa, en Yanaguara, me demoraban un promedio de 6 meses, después de un trámite engorroso y terrible. Ahora actualmente me están aprobando una terapia biológica en 3 semanas, 4 semanas. Entonces, justamente el hecho que sea un medicamento de menor costo hace que las entidades prestadoras de salud o e-salud, o en su momento ojalá llegue al Ministerio de Salud, tengan menos normativas, haya menos burocracia para que el médico pueda prescribir un medicamento biológico y el paciente tenga mejor acceso a esto. ¿De acuerdo? Entendiendo esto, hay una gran experiencia con terapia biológica, es indiscutible su eficacia, con biosimilares, su eficacia o efectos adversos, 700 millones pacientes día. En el 2006 se aprobó el primer tratamiento biológico en Europa, ya estamos hace 14 años. Es un mercado grande que trae trabajo a muchas personas, más o menos se estipula en el mercado europeo 78 billones de euros en inversión como empresa, fabricación de terapia biológica. Por ejemplo, aumenta, gracias, por ejemplo, el filgastrin, gracias al biosimilar de filgastrin, el doble puede utilizar el medicamento, se han ahorrado. Creo que se colgó, doctor, o se le fue la conexión. A ver. Los medicamentos están habilitados en gran parte del mundo y para que tengan una idea, actualmente en países de primer mundo, Alemania, Japón, ellos tienen empresas y hay fábricas de biosimilares. Muchas empresas que tienen fármacos originarios están produciendo también biosimilares de otros fármacos de otras empresas. En verdad, el escenario que tenemos que tener y el enfoque que los biosimilares, si son biosimilares, ojo, no cualquier copia, hay que ver eso, traen grandes oportunidades para los sistemas de salud. Con el tema de intercambiabilidad, en verdad, vamos a entender qué significa intercambiabilidad. Es decir, doctor Madariaga, yo estoy utilizando el medicamento originario A para tratar mi enfermedad y me ha ido muy bien. De repente mi sistema de salud me está cambiando por el medicamento B, que me dice que es lo mismo. ¿Debo cambiarlo o debo mantenerlo? La pregunta. Entonces, la respuesta es sencilla. Con respecto a biológicos, deben tener estudios de intercambiabilidad. Existen estudios que hay un grupo de pacientes, voy a inventar, 300 pacientes recibían la droga A 250 les quitaron la droga A y les pusieron la droga B, y a 250 se mantuvieron con la droga A. Se evalúa en el tiempo y se hace un punto de corte a los 3, 6, 9, un año. Y se ve si la eficacia se mantuvo y si hubo la misma cantidad de efectos adversos. Y se ha visto que la mayoría de estos medicamentos, que son biosimilares, no copias, sin estudios, se han demostrado que son intercambiables. Entonces, sí es seguro que un paciente que tomaba la droga A y de repente le cambian por el medicamento, que es un biosimilar droga B, sí, siéntanse tranquilos, siéntanse seguros, sí es el mismo medicamento, tiene la misma eficacia y no es más peligroso para ustedes. Dentro de esto, como pueden ver, en la etapa del desarrollo de un medicamento, como pueden ver aquí, de la pirámide, voy de abajo hacia arriba, la izquierda el medicamento original, derecha biosimilares, la inversión más que todo hecha por la compañía que desarrolla la droga original es más a nivel de lo que es seguridad, eficacia, PK. En cambio, solamente los biosimilares hacen solamente estudios clínicos de menor escala para demostrar la eficacia. Entonces, entendiendo esto, es por eso que los biosimilares tienen menor costo, porque no tuvieron que invertir tanto tiempo al inicio como los originarios.
Entender de que también esto no son opiniones personales, ni tampoco resultado de la opinión de un grupo de reumatólogos o de sociedades grandes, como puede ser el Colegio Americano de Reumatología o la Liga Europea contra el Reumatismo. Esto ya está normado. Traigo el ejemplo de la EMA, que es la Agencia de Medicinas Europeas, que da permiso de cualquier medicamento de ser comercializado. Entonces ya hay unas guías con respecto a esto y habla bien claro de la intercambiabilidad y las indicaciones de todos los biosimilares, para que tengan que hay un sustento detrás de todo esto. Creo, aquí por ejemplo podemos colocar, subrayar algunas indicaciones, es decir, si yo tengo un medicamento A que me sirve para artritis reumatoide, artritis psoriásica y psoriasis, si yo creo un biosimilar, no necesito hacer estudio para las tres, basta que demuestre que es eficaz para uno y por extrapolación yo puedo indicar para las otras enfermedades. De esta manera a mí me permite como casa farmacéutica que mi producto sea mucho más económico. Y muchas gracias, esas serían todas mis diapositivas. Sé que he utilizado algunas palabras técnicas, algo así que espero muchas preguntas para poder tratar de solucionar esta segunda parte, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. De hecho, hay algunas preguntas. A ver, voy a ir leyéndolas. De Ana, bueno, al inicio que comentaba usted sobre, claro, los medicamentos biológicos nunca tendrán una copia, en ese caso estaríamos hablando de biosimilares, ¿verdad? Claro, es que el término copia es de que yo puedo tener una molécula que sea la misma, ¿de acuerdo? Pero para que yo le dé las propiedades de eficacia y de seguridad que logró original, tendría que ser biosimilar. Ese es el término, porque hay que decirlo, hay muchas copias de biológicos y no tienen estudios y tienen que quedarse como copias, ¿de acuerdo? Porque no tienen estudios. Tengo que yo adaptar o adoptar aquel biológico que tenga estudios que demuestren ser igual de eficaz, igual de seguro y recién tendrían la connotación de biosimilar. Y el término y la connotación o la etiqueta de biosimilar no la doy yo, eso la dan las grandes entidades mundiales, como puede ser la FDA o la EMA, ¿no? Y nosotros, bueno, como un país menor, adoptamos esos estudios y adoptamos la etiqueta que tengan como biosimilares. Menciono esto porque hay copias de muchos productos de procedencia hindú, sobre todo, de procedencia iraní, que han llegado por todo el mundo, y en el Perú tenemos varios, por ejemplo. Varios de esos orígenes y lamentablemente no son biosimilares. Perfecto. Justo también Ana pregunta, el problema efectivamente es la legislación que permite entrar medicamentos no probados como efectivos, eficaces y seguros. ¿Qué podríamos hacer como pacientes para saber si lo que nos recetan está bien o no? Claro, como pacientes definitivamente deberían ya tener unos conceptos más claros, deberían conversar con su médico tratante y decirles si es que el producto que se le está recetando es un producto original o es, en el caso de sintético, no vámonos porque biológicos ya es algo más, sintéticos, si es un medicamento bioequivalente, ¿no? O en su defecto, doctor, si me va a recetar la droga, me gustaría que sea bioequivalente, ¿no? Entonces el médico tranquilamente se va a sentir mucho más interesado de repente ante una pregunta tan técnica de su paciente y le puede recetar tranquilamente. Esa es la idea, ¿no? La idea es, como si ya hicimos la charla, les di una charla anterior, creo que el tratamiento es compartido, ¿no? El tratamiento es compartido. Nosotros como médicos tenemos la obligación de ofrecer lo mejor al paciente, pero al final el paciente es el que va a tomar la decisión. ¿Se acuerdan la charla última que les di, no es cierto? La forma como enfrentar, habían 4 formas. Y hay que conversar con el paciente y se toma una decisión, pero como médicos debemos informar al paciente. Y nosotros como médicos tenemos que saber qué productos son bioequivalentes o no, ¿sí? Al momento de hacer la receta, ¿no? Doctor, justo está también, bueno, está Ana Chereque que ha realizado las preguntas anteriores. Ana, está tu mano levantada. ¿Quieres hacer alguna consulta con el micrófono? Sí, Ana, pero me parece que hay alguien que está antes que yo, le dé la palabra y después pregunto. ya, perfecto. A ver, dame un segundito. Analí pregunta, en el caso de LS,
¿cada cuánto tiempo se debe administrar el rituximab? Ajá, la pregunta de lupus, es las siglas de lupus eritematoso sistémico. Ajá. Entonces, el rituximab es un medicamento biológico muy versátil. Como es un medicamento, es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra una proteína de los linfocitos B, que es CD20, es muy versátil. La podemos utilizar en muchas enfermedades autoinmunes que están en relación a la producción de anticuerpos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algo anécdota, rituximab no fue aprobado para el uso de lupus en Estados Unidos, la FDA no lo aprobó, pero sin embargo se utiliza tanto allá como acá con mucha frecuencia. La dosis para lupus es igual que en otras enfermedades, es 1 gramo, antiguamente era 325 miligramos por superficie corporal, estudios, una dosis con intervalo de 15 días o semanal, pero actualmente ya está estandarizado que es 1 gramo, o sea, son 2 dosis con intervalo de 15 días de 1 gramo, y de ahí se coloca cada 6 meses. ¿De acuerdo? Lo que sí hay, si un paciente entra en remisión o controla la enfermedad, probablemente este intervalo estos bloques de cada 6 meses lo puede ir espaciando, cada 9 meses, a cada año, ¿no? Es un ya individual en el tiempo si la enfermedad está controlada. El intervalo sería 1 gramo con intervalo de 2 semanas y este bloque de 2 dosis con intervalo de 2 semanas cada 6 meses, como respuesta concreta, por ejemplo, ¿no? Perfecto. A ver, Ana, te doy el pase y luego respondo hago la consulta de Milagros. Gracias, doctor. Lo que quería era comentarle sobre una inquietud sobre el tema de intercambiabilidad. Y es que es un punto que genera un montón de discrepancias y de controversias, porque según los estudios que hay, se supone que no se puede intercambiar un medicamento innovador por uno biosimilar, porque nunca van a ser iguales. Entonces, si uno empieza con un innovador, entonces debería de continuar con un innovador. Y si uno empieza con un biosimilar, debería continuar con ese biosimilar. Pero se supone que no debería de haber un switch entre uno y otro, porque justamente no son iguales. ¿Qué opina? Claro, bueno, la respuesta es sí y no. De acuerdo, si a una proteína, leo un ejemplo, ¿no? Una proteína es como un árbol, ¿de acuerdo? Un árbol. Yo tengo 2 árboles idénticos. Si a un árbol la hojita se la doblo, ¿sí? Ni siquiera la arranco, la doblo hacia la izquierda, el árbol ya no es el mismo, ¿sí? Y eso es cierto, molecularmente no es lo mismo. Mire un árbol, una estructura tan compleja, tengo un árbol idéntico, pero una hoja, en vez de crecer para arriba, crece hacia abajo, yo la doblo, ya no es el mismo árbol. Partimos de ese concepto, es correcto. Molecularmente, conceptualmente, no es lo mismo. Por eso, que para que un medicamento sea designado como biosimilar, a diferencia del sintético, el sintético solamente sé que se absorbe entre 80 y 125% y se acabó. Sí. En el biosimilar, no. Efectivamente, no es una misma estructura, no es el mismo medicamento, porque cambié la hojita y ya cambió el árbol, pero por eso necesito hacer estudios clínicos de eficacia y de seguridad. Entonces, se vuelve un poco controversial a nivel pacientes, es lógico, el pensamiento es muy claro, pero cuando, digamos, FDA, cuando aprueba un medicamento biosimilar, aprueba no solamente que sea iniciado, el medicamento tiene que ser aprobado si es que el medicamento va a ser usado para pacientes vírgenes, el tema no es naive, no tiene una traducción al español, es naive, pero en algunos productos sí se ha probado la intercambiabilidad porque se ha hecho estudios al respecto, ¿sí? O sea, no es que te cambio, no, se ha hecho estudios en las cuales, como mencioné en mi ejemplo, comiendo con el original, a la mitad les pongo, comienzo con el original, a la mitad le cambio a la copia, al biosimilar en este caso, y hago un estudio a determinadas semanas. Y si se demuestra que la eficacia es igual, y la seguridad es la misma, si la FDA me aprueba intercambiabilidad. Ojo, no todos los biosimilares son intercambiables, toda la razón. Entonces yo no puedo cambiar como me dé la gana. Tengo que ver si es que este biosimilar que fue aprobado, como usted lo dijo bien, puedo utilizarlo para pacientes nuevos, correcto, aprobado para eso, pero si yo quiero cambiar a pacientes que ya estaban recibiendo el originario, este producto biosimilar tiene que tener estudios de intercambiabilidad. Que ojo, no todos lo tienen, ¿de acuerdo?
Eso es lo correcto. Eso Ok. sería lo correcto. ¿Sí? Muchas Muy gracias. buena pregunta. Gracias, doctor. Ana es la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple, que también nos está acompañando. Qué bueno que también nuestros amigos de lupus se hayan unido. Doctora, a ver, hay otra pregunta, dice Milagros. Ella recibió el tratamiento biológico hace 3 años. ¿Lo dejó? ¿Puede volver a recibir ese tratamiento biológico en este caso? Sí, claro, puede recibir tratamiento biológico. Lo que habría que ver es por qué lo dejó. Si ella decidió dejarlo, tuvo algún efecto adverso que el médico decidió retirarlo, o en todo caso, si el paciente entra en remisión, es decir, la enfermedad está controlada, lo correcto no es retirar el biológico. Se puede comenzar a espaciar la dosis, o sea, el intervalo, o de repente bajar la dosis, serían las dos alternativas, pero si un paciente está bien, habría que ver por qué le retiraron el biológico, ¿no? En ese escenario. Sí. Perfecto, doctor, yo tengo una consulta. De hecho, ahora por la coyuntura, bueno, hay varios pacientes que nos están contactando que tienen, por ejemplo, EPS particular, rímaco pacífico, y tenían psoriasis, no habían sido diagnosticados con artritis psoriásica, y cuando van al reumatólogo les diagnostican artritis psoriásica y son aptos para recibir el tratamiento biológico. Sin embargo, el seguro no les cubre porque ya lo ven como una enfermedad preexistente al tener psoriasis. ¿Eso le ha sucedido en varios casos? ¿Es común? Por supuesto, eso pasa todos los días. Es una lucha, en verdad. Sí. Yo creo sistemáticamente las EPS tratan de aburrir al médico prescriptor para que no prescriba biológico, porque ponen trabas y trabas y más trabas y más trabas. Y de 6 meses para acá, para que un paciente reciba terapia biológica, por ejemplo, voy a poner una espondiloartritis, me pidan que tenga resonancia, que tenga tiempo de coagulación, me piden marcadores virales que no están relacionados a la enfermedad. Piden muchas más trabas, hay que hacer informes, reinformes, informes ampliatorios, y en verdad la aseguradora privada como negocio trata de cubrir lo menos que pueda al paciente, ¿no? Entonces, en este sentido sí sería ideal que sus médicos tienen que ser muy inteligentes, ¿no? En varios sentidos, siempre tratar en sus evaluaciones, colocar ahí del punto de vista técnico la actividad, usar un DAS, usar un PASI, demostrar en sus evoluciones que el paciente está activo, no solicitar un biológico de frente porque la asegura lo interpreta mal. Es decir, yo tengo un paciente con artritis psoriásica, lo veo hoy, lo veo que está muy mal, si yo le pido biológico mañana, el seguro me lo va a rechazar. Generalmente lo que he visto, que por lo menos debe estar un tratamiento con un sintético por lo menos 6 meses, por lo menos, para demostrar a la aseguradora de que efectivamente el paciente está recibiendo un sintético y que no ha mejorado. ¿De acuerdo? Entonces, separemos la parte de la burocracia, la parte médica, lamentablemente es así, ¿no? Entonces sí, hay que tomar con pinzas eso y conversarlo bien. Yo lo tengo claro de varios años atrás, y por más que un paciente muy activo le digo, esperemos un poco más, 2 meses más, cumple los 6 meses, veamos. Y en las evoluciones que esté bien clara su DAS, su PASI, o los exámenes laboratoriales, la elevación de los reactantes de fase aguda. Hay que ser muy contundentes para pedir un biológico, para que el seguro no nos rechace y obvio, también, por si acaso, ya eso de preexistencia ya no debe existir. Salió una ley en las EPS, ¿sí? Salió una ley de las EPS que debería el seguro cubrir eso, ¿no? Obviamente también hay capas y capas y hay EPS que no cubren, entonces eso deben saberlo desde un inicio también como paciente, ¿no? Claro, perfecto, gracias, doctor. Hay otra pregunta, a ver, de Analí. Referente a la pregunta anterior, ¿existe algún medicamento biológico específico para el tratamiento en pacientes con lupus? Y por otro lado, ¿el tratamiento con biológicos como rituximab en el Seguro Social es biosimilar u original? De acuerdo, es una muy buena pregunta. ¿Analí debe ser médico o algo? Bueno, es una pregunta media controversial. Bueno, sí, existe un producto que se llama belimumab. Es un anticuerpo monoclonal contra BLyS que ha sido aprobado por FDA para tratamiento con lupus. En verdad, el mecanismo de acción es muy, muy interesante. Lamentablemente, en estudios clínicos ha demostrado ser eficaz, pero solamente lupus leve. Es decir, compromiso articular, compromiso cutáneo. Lamentablemente lo que queríamos nosotros era el compromiso importante, que es el compromiso renal, ¿no? Que es donde queremos tratar más, no ha sido muy eficaz para inducir, de repente como mantenimiento. No lo tenemos en el Perú, el belimumab. El rituximab se ha demostrado ser muy eficaz en lupus para muchos compromisos, para compromiso hematológico, sobre todo muy bueno, para formas articulares, pleurales, sistema nervioso, también ha demostrado ser bastante eficaz el medicamento.
lamentablemente el seguro no está comprando un rituximab que es ni original ni tampoco que es biosimilar. Eso se ha vuelto algo muy, muy controversial. Por eso, por ejemplo, les pongo el ejemplo de artritis reumatoide, ¿no? Un paciente con artritis reumatoide en el seguro tenemos un original, tenemos un biosimilar y tenemos el rituximab, que es una copia no biosimilar. Obviamente al paciente debe ser el original o el biosimilar, que me van a demostrar eficacia. Lamentablemente para el lupus no tenemos el original ni la copia, entonces de repente sí yo lo uso bastante el rituximab del seguro por necesidad, porque son pacientes que de repente no respondieron a un tratamiento de primera línea como azathioprina, ciclofosfamida, y tengo que usar mano de este producto, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo. Empíricamente, justamente presenté un trabajo en la Sociedad de Reumatología este año con 80 pacientes con rituximab en mi servicio, ¿no? Y demostré que sí, el medicamento fue eficaz en diferentes patologías, lupus, en vasculitis, artritis reumatoide, pero la respuesta es clara y concreta. El rituximab que compra el seguro no es original ni biosimilar. Y eso ha sido producto, y se han mandado muchas cartas a nivel de servicios de reumatología, nos hemos pronunciado por muchos años, pero lamentablemente las normas del país permiten que suceda esto, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, justo Milagros que comentaba que había dejado hace un momento el tratamiento hace 3 años, dice que lo estuvo haciendo con usted, pero perdió el seguro. Y ahora ha vuelto con el tema de la enfermedad, ¿no? Ahora está un poco mal. Hay una pregunta de Sandra, pero es dirigida a un especialista en dermatología. Sandra, te pido que nos puedas escribir por interno y con gusto lo derivamos al especialista en dermatología. Igual con Tatiana también, que habla sobre el tema de tratamiento con corticoides en psoriasis. Claudia pregunta, en el caso de artritis psoriásica que no ha tenido éxito con fármacos sintéticos, ¿qué biológicos se presentan como las mejores opciones? Bueno, si hemos fracasado en tratamiento de primera línea, tenemos 3 alternativas. La primera son biológicos anti-TNF, ¿de acuerdo? Etanercept, adalimumab, golimumab, infliximab y certolizumab pegol. Los 5 están aprobados para psoriasis y artritis psoriásica. Tenemos los no anti-TNF, tenemos el secukinumab, que es una antiinterleuquina 17, aprobado para artritis psoriásica, para psoriasis. Tenemos un antiinterleuquina 12-23, que es el ustekinumab, aprobado solamente para psoriasis, no para artritis psoriásica. Tenemos una antiinterleuquina 23, que recién ha llegado al país hace poco, que solamente está aprobado por ahora en el Perú para psoriasis. Y tenemos los nuevos medicamentos no biológicos, que son los sintéticos dirigidos. El único aprobado que tenemos es el tofacitinib. Tienes toda esa gama de alternativas. Ahora, doctor, ¿cuál voy a usar? Va a depender mucho de que individualizar al paciente. Doctor, quiero tener un hijo, ¿sí? Estoy dando de lactar, tengo tal comorbilidad, sufro de tal enfermedad, no me gustan las inyecciones, no vivo en la ciudad, no tolero la vía oral, tengo gastritis, tengo el antecedente que tuve tuberculosis hace años, tengo el antecedente que tengo enfermedad de intestino irritable, tengo colitis ulcerativa, sufro además de uveitis. Entonces, todas estas características que menciono van a hacer que su médico individualice un tratamiento para usted, ¿sí? Hay un medicamento para cada paciente. Hay medicamentos para cada paciente con ventajas, desventajas, tiempos de acción, vía de administración. Entonces, felizmente, el arsenal es grande, como les he mencionado, entonces había que individualizar para cada paciente, ¿no? El tratamiento, ¿sí? No podríamos decirlo en líneas generales. Perfecto, sí. Ana, te doy el pase entonces. Sí, lo que pasa es que yo quería compartir con el grupo un comentario con respecto a las coberturas con los seguros privados y cómo había una ley de preexistencia que sí aceptaban ahora cobertura de enfermedades y les quiero compartir cómo es que funciona. Por ejemplo, y yo misma lo he vivido, ¿no? Yo tengo una póliza en Pacífico y desde que me diagnosticaron la esclerosis múltiple, entonces mi cobertura siempre ha sido la misma para esclerosis múltiple y un monto al año.
cuando salió la ley, esto ya hace algunos años, y quise cambiarme a una póliza que tuviera mayor cobertura, porque mi cobertura era muy limitada al año, y uso medicamentos biológicos que son muy caros. Entonces lo que el seguro me dijo fue, no hay problema, te cambiamos a otra póliza, pero te quedas con la cobertura que tenías inicialmente para esclerosis múltiple. ¿Esto en qué se traduce? En que yo tengo $30,000 al año, que era mi póliza inicialmente, solo para esclerosis múltiple y mis otras preexistencias, y el resto para cualquier otra cosa. Si, no sé, si tengo un problema con la vesícula, tengo una operación, tengo cualquier otra enfermedad que no haya estado dentro de las preexistencias, la cobertura sí se amplió. El problema es que como la enfermedad es sistémica, entonces el seguro podría decir, ajá, bueno, esto está asociado con esclerosis múltiple, no lo cubrimos, ¿no? Entonces hay que tener un montón de cuidado y hay que averiguar bien si queremos cambiarnos de póliza. Y lo otro importante para que sepan es que les sugiero, si van a hacer esto, cambiar de póliza dentro de su mismo seguro. Es decir, si tienen Pacífico, cambien de póliza dentro de Pacífico. Si tienen RIMAC, dentro de RIMAC. Si tienen MAFRE, y así, ¿no? Porque van a tener menos restricción, en teoría, por lo menos. Agradecerles al doctor y a Karina y al grupo por la paciencia y por respondernos a todas las inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Ana. Sí, de hecho es súper interesante tu comentario. Ya para ir finalizando, doctor, hay una última pregunta de Mari, que pregunta, ¿existe algún listado de documentos que el asegurado de salud, por ejemplo, podría tener acceso para saber qué medicamentos se podrían solicitar? Ya sea para diagnóstico de psoriasis o artritis psoriásica. Le comento ya que en mí siempre me recetan lo mismo, clobetasol en crema y metrotexate, a pesar de no tener buenos resultados. Pero el dermatólogo indica que Salud solo tiene esos medicamentos. Bueno, que haya un listado, que el paciente tenga acceso a qué medicamentos hay, en verdad, que se lo cite su médico, no lo va a ver como tal, pero Salud tiene páginas abiertas en su página web, ahí puede ingresar a ver qué hay. En todo caso, viendo el caso individual de Mari, como ven en esa oportunidad, de repente, no sé si le están atendiendo en Salud en un centro de atención menor, de nivel 1, nivel 2, y de repente el doctor tiene razón, ¿no? Y si usted considera de que su enfermedad no está controlada, podría conversar con su médico para que la eleve a un nivel mayor, donde sí puedan tener acceso a otro tipo de medicamentos, ¿no? Medicamentos biológicos. Acordémonos que generalmente el medicamento biológico, como ser de alto costo, generalmente está a nivel 3, nivel 4, ¿no? No está a disposición a niveles más bajos. Entonces, por ahí de repente sería cuestión de conversar con su médico y definir esto, ¿no? Primero ver que no está satisfecha con los resultados, que siga activa y probar otras alternativas, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Creo que ya finalizamos las preguntas. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros todo su conocimiento, su experiencia en este tema. De hecho, es un poco complicado de entender, pero sí lo he hecho con palabras, tratando de que no sea muy técnico, ¿no? Y sobre todo ahora con las preguntas creo que se han aclarado varias dudas que tenían también. Dice Miriam, solo para terminar, si lo administran en Rebagliati y lo administran en reumatología, ya, a mí por la artritis psoriásica. Le está respondiendo a Mari. Perfecto. Muchas gracias a todos también por estar conectados. Sé que la situación, como les comentaba, es un poco complicada, ¿no? Por la situación actual que está viviendo el país. Más bien, gracias por participar. Esta es la última actividad que realizamos en el año. Así que continuamos nosotros desde APOPSO con nuestra labor de informar, de educar a los pacientes para que se vuelvan pacientes activos, como comentaba el doctor, ¿no? De hecho, ya evitamos usar un poco la palabra empoderados, ¿no? Sino más pacientes activos que se hagan respetar sus derechos de salud, ¿no? Así que estamos nosotros para cualquier apoyo, cualquier ayuda, orientación. Si es que alguna pregunta no ha sido respondida, sobre todo de dermatología, nos pueden escribir por interno al Facebook, que son las vías principales de comunicación, el Instagram, el Facebook, y por ahí con gusto los podemos orientar. Gracias, doctor. No sé si quiera decir algo antes de finalizar. No, gracias. Simplemente que el paciente debe tener una participación activa, pero informada, ¿sí?
Eso, como le dije en la anterior charla, es una participación activa informada, y bienvenido sea. Y debemos todos luchar, estamos en un momento que el sistema de salud debe mejorar, entender usted, yo voy a hablar desde la otra cara. Para mí es complicado ver 20 pacientes en 4 horas y dar 6 adicionales, 26 pacientes en 4 horas, no puedo brindar toda la información que el paciente puede querer muchas veces, ¿no? Entonces, este medio es muy, muy interesante, Karina, por la cual podemos complementar muchas cosas, ¿sí? Y su iniciativa es excelente, en verdad, los felicito, que tienen que sí seguir organizándose más y seguir creciendo más como grupo, ¿no? En verdad, y les digo desde ya, la artritis psoriásica que está mejor, está la fisiopatología, hay cada vez más y más y más información, es de donde hay más medicamentos innovadores, ¿no? Donde más se está desarrollando este tema. Y gracias nuevamente por la invitación y a todos ustedes por participar, y me vuelvo a disculpar por llegar un poco tarde. Gracias. Muchas gracias, no se preocupe, muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos, a nuestros amigos de esclerosis múltiple, de lupus que también se han unido hoy día, y a todos los voluntarios de BOPSA, que también veo que hay varios conectados, y bueno, a los que siempre se conectan y participan también, muchas gracias por mantenerse activos durante todo este año, y nos vemos en una próxima oportunidad entonces. Gracias. Antes que se vayan, antes que cierren, si pueden abrir cámaras para tomar una foto, por favor, grupal. Doctor, le invito también a que se una a la foto. A ver, un segundito. A ver, los que desean activar cámaras. Ronald, Claudia, Miriam, Mari. A ver, Luis. Luis, por ejemplo, es médico general. Ahí está con su hijita, doctor. A ver, Milagros, Ana Mariela. A ver, ya, perfecto. 1, 2, mirando la cámara todos. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias nuevamente a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.